¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya semana, de verdad, en lo que tiene que ver con la infodemia, con la desinformación, con este nado sincronizado, partiendo del tema Otis, con todo lo que se dijo del ejército y el decomiso supuestamente de donativos, llegando al tema del audio de Martí Batres, que donde presuntamente ordena bajar a Omar García Harfuch de las encuestas, relacionándose con periodistas para lograrlo, algo que posteriormente fue desacreditado por el propio jefe de gobierno, y la aparición en la misma semana de personajes verdaderamente, y esta es opinión personal, deleznables, como el propio Felipe Calderón o Ernesto Zedillo, hablando de democracia, hablando de que la democracia en México está en peligro. ¿Qué está sucediendo precisamente en torno a este y otros temas? Pues se encuentra con nosotros, usted lo sabe, una persona, antes que nada una persona que yo admiro, respeto, aprecio muchísimo y además un gran periodista. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, mi querido Jesús, y también un gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias por la charla siempre agradable contigo. No, hombre, querido, gracias a ti por aceptar. Oye, pues a ver, ¿cómo valoras, cómo calificas todo lo que se ha venido dando esta semana? ¿Cómo lo enmarcamos cuando vemos, por ejemplo, a un Salvador García Soto, a una Ana Ordorica, una Pamela Cerdeira, repostear el audio de Batres dándolo como un hecho sin ningún tipo de rigor? ¿Cómo entendemos a personajes como el propio Loret de Mola o el propio Joaquín López Dóriga asegurando que está saltando el ejército en las carreteras de Guerrero y presentando videos falsos como Pascal Beltrán? ¿Cómo entendemos todo este marasmo? Bueno, creo que hemos visto a lo largo de todo el sexenio, desde 2018 hasta ahora, un proceso de decadencia profesional, de decadencia ética, incluso de decadencia moral, de un amplio, muy amplio, demasiado amplio sector de la prensa tradicional mexicana, mi querido Jesús, que simplemente renunció absolutamente a cualquier vínculo con la veracidad, con el rigor profesional, con el profesionalismo periodístico y con la responsabilidad social en el ejercicio de esta profesión. Hemos visto a lo largo de todo el sexenio muchísimas muestras de esta decadencia que no ha ido sino creciendo a lo largo de estos años. Prácticamente pareciera, mi querido Jesús, que estos periodistas de los medios tradicionales a los que haces referencia, estos profesionales, con todas las comillas del mundo, de la comunicación en los medios tradicionales, hicieron una apuesta para identificar quién de ellos era más decadente en términos profesionales, quién de ellos podía ejercer el acto más vil, más ruin de la comunicación en este sexenio, y la competencia es feroz, absolutamente feroz, porque hemos descubierto que no tienen límites ante la impudicia desinformativa, ante la flagrante mentira, ante la tergiversación o ante la mínima, prácticamente inexistente posibilidad de que antes de difundir videos, fotos, audios, documentos, verifiquen su autenticidad. Estamos en un lodazal informativo. Oye, Luis, ¿qué pasa con los que están atrás de ellos? Es decir, ¿qué pasa con un Salinas Pliego? ¿Qué pasa precisamente con un Roberto Madrazo? Quienes son los hombres que ponen el dinero en Latinos, quienes ponen la línea editorial en Televisión Azteca.
¿Cómo entender esta línea en TV Azteca que está muy clara de golpear al gobierno de la Cuarta Transformación con el tema de Otis, cuando Ricardo Salinas Pliego presume de ser uno de los hombres cercanos del presidente, cuando él mismo avala la autenticidad de este audio de Martí Batres y la agarra incluso en contra de Viridiana Ríos? ¿Cómo entiendes a este personaje, particularmente Salinas Pliego, sobre todo en estos últimos meses en donde parece que tiene una confrontación ya directa con el actual gobierno? Creo que Ricardo, Richard, Ricky, Rico, está tratando de jugar a las vencidas con el presidente López Obrador. Está tratando de imponer la directriz que impuso a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, incluso a Cedillo, con su televisora. Y era una directriz en la que él hacía lo que se le pegaba la gana, a contracorriente de la ley, a contracorriente de las instituciones y a contracorriente de la autoridad. Y está absolutamente obcecado con la idea de seguir siendo un hombre sin ley, sin autoridad y sin gobierno, que lo someta a lo que estamos sometidos los ciudadanos del país, es decir, a las leyes. Y me parece que esta lucha de fuerzas está entrando en un espiral de desesperación, en una especie de túnel en el que Richard, está intentando zafarse de lo inevitable, pagar impuestos, los miles de millones de pesos que debe en impuestos y que la autoridad le ha ido cobrando muy poquito a poco, pero le ha ido cobrando. La posibilidad de zafarse de las estructuras legales que circunscriben su actuación como empresario mediático y como empresario de otros servicios como el financiero, y la necesidad de demostrarle al presidente que él puede más, que él, si me permites la vulgaridad, que él la tiene más grande, que él es el que mueve el atole en el país. Y me parece que esto no tiene un fin, en realidad. Me preocupa un poco incluso la estabilidad emocional de Ricky, de Richard, de Rich, porque cada vez lo veo más desesperado, más obcecado, incluso más delirante. Y me parece que se está acercando a un callejón sin salida, que es el callejón de la violación flagrante a las leyes. ¿Cuánto crees que pueda influir un personaje como este que se alía con un Germán Larrea, que también está ya en estas divisiones, con estos grupos mediáticos precisamente? ¿Pueden romper ese cerco del 30% que es el target que los repostea, que los retuitea, como se diga ahora? ¿O tú consideras que se están quedando ahí precisamente en ese nido? Es que precisamente ese es el gran problema que yo le veo a la estrategia de Salinas, de Ricky, eh, que ya no tiene la capacidad de desarticular las políticas públicas y las decisiones de gobierno que tenía antes. Y por eso su desesperación, por eso sus delirios, por eso su enojo abierto, expreso, confrontativo con el presidente de la República y con las instituciones del gobierno mexicano, porque él, junto con la REA, junto con toda esta camada de empresarios beneficiarios del viejo régimen, se quedaron sin interlocutores frente al poder y se quedaron sin puentes de comunicación, pero sobre todo se quedaron sin hilos para mover las políticas públicas a su beneficio, en su beneficio y para su beneficio. Y me parece, mi querido Jesús, que en este intento de reconfiguración del poder, gastaron prácticamente todas sus canicas, la canica de los medios, intentando postrar al presidente de la República a golpe de periodicazos y de noticierazos
en radio, televisión y portales digitales a lo largo de todo el sexenio, no acabó con el presidente, acabó con los periodistas a su servicio. Esta idea de las estructuras económicas y financieras, las cúpulas, oponiéndose al presidente, no acabó con López Obrador, acabó con las cúpulas, que se quedaron sin poder, sin capacidad de influencia, sin capacidad de decisión. El último ejemplo clarísimo es lo que anunció el presidente hace unos días, el programa histórico de reconstrucción de Acapulco, que por primera vez pues marca un precedente, mi querido Jesús, en términos económicos, políticos y sociales. ¿Y quién quedó al margen de esa repartición? Los empresarios, los hoteleros, los grandes grupos del poder, porque el dinero, los miles de millones que se van a destinar para reconstruir Acapulco, van a ir directo al pueblo, a la gente, no a los hoteles, no a los casinos, no a los emporios, no a los de siempre. Y me parece que es la muestra más clara de ese fracaso para ellos y de la desesperación que muestra gente como Richie, Ricón, en sus espacios televisivos y sociodigitales. Retomando el papel de los comunicadores, de los periodistas, tú y yo, a final de cuentas, de una u otra manera, hemos trabajado también en medios corporativos. ¿Cómo entender esta cercanía tan grande al poder de repente? Esta disociación de la realidad que se vive en muchas ocasiones ya con ciertos personajes también, que parece que no se dan cuenta de esta pérdida de credibilidad, porque uno escucha, por ejemplo, a López Dóriga, y el hombre sigue creyendo que tiene ese púlpito, que sigue siendo el teacher, como alguien por ahí erróneamente lo bautizó. O uno ve de repente las narrativas de Loret de Mola y caray, ¿no? Ahora su papá, yo creo que tendría que enseñarle a Loret a hacer montajes al papá para que le salgan mejor, pero pero dices, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde de verdad no lo entienden o están en una especie de negacionismo al respecto? O de plano les vale, porque pues a final de cuentas lo que les importa es el dinero, ¿no? Creo que no están tan tranquilos como aparentan y no están tan convencidos de su poder como nos quieren hacer creer, porque la mayoría de ellos echa en falta la capacidad de influencia que tenía su voz, que tenían sus dichos, que tenían sus actos en los sexenios anteriores. Simplemente mencionaste el nombre de López Dóriga. En cualquier otro sexenio, una catástrofe como la que ha vivido Acapulco hubiera sido suficiente para que él encabezara pues en los discursos de rescate de la gente que como él perdió sus yates, perdió sus propiedades multimillonarias, muchas de ellas producto de la especulación inmobiliaria en Acapulco, uno de los centros neurálgicos del cártel inmobiliario de este país, y que en otras circunstancias habría generado una acción inmediata de las autoridades, inmediata y definitiva, para rescatarlos, para ayudarlos, para priorizarlos. Y hoy, por más que grita, por más que berrea, por más que estalla en sus espacios, no lo pela la autoridad, no lo toma en cuenta el gobierno, no está en la primera línea del rescate de las instituciones públicas. Y ese es su gran fracaso, su gran frustración y su tremenda rabia. Y creo que como este caso paradigmático del peor periodismo, hay cientos en las diferentes cadenas, en los diferentes espacios, en las diferentes plataformas, periodistas acostumbrados a decir y provocar actos con sus dichos que hoy simplemente le hablan al aire, le hablan a nadie y sobre todo le importan a nadie. Mi querido Jesús, están en absoluto desplome. Me parece que debe ser tremendo, tremendo para gente como Joaquín, como Carlos Loret, como Ciro, como Pascual Beltrán, toda esta ronfla de periodistas que durante muchas décadas marcaron la agenda y la toma de decisiones del poder,
hoy ser absolutamente nadie para el poder y para el pueblo. No puedo dejar de preguntarte en esta charla, querido. ¿Cómo lees tú la aparición de Calderón, de Zedillo, con discursos muy similares, eso sí, en foros internacionales, no vienen a México a decir eso, pero cómo los ves con esta narrativa que va de la mano con lo que dice Salinas Pliego, palabras más, palabras menos, de que la democracia está en riesgo, de que vivimos con un gobierno autoritario, un gobierno incapaz, un gobierno populista? El viejo régimen, el régimen neoliberal que nos gobernó desde 1988 hasta el 2018, está en una etapa de brutal desesperación, mi querido Jesús. Su candidata, Xochitl Gálvez, se desplomó a pesar de la avalancha monumental, inconmensurable de apoyos mediáticos y económicos. Se desplomó y no es posible que pase de ese muy lejano 10%, 20% que las encuestas más cuchareadas le dan para oponerse al proyecto de la transformación. Y como ya no pueden cambiar de caballo a estas alturas, porque sería contraproducente hacerlo, reconocer que se equivocaron, reconocer que Xochitl es simple y llanamente un cartucho quemado, corrupta, mentirosa, oportunista, vividora de los recursos públicos, han decidido apuntalar su candidatura con todas las voces a su disposición. Y por eso, este grupo ya definió, por ejemplo, que la política, el proyecto económico político de esta candidatura lo presente José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, el ángel del entreguismo y el Fobaproa. Ya decidió que todos, absolutamente todos, los que puedan hablar, salgan a alertar sobre el peligro que representa la continuidad de la transformación. Y en esa estrategia vamos a ver a Zedillo, el hombre del error de diciembre, hablando, como lo escuchamos hace unas horas, hace unos días, de la necesidad de mirar a algún líder que no mienta, como si él tuviera la boca llena de razón, o a Felipe Calderón, hablando de proyectos políticos que nos permitan tener seguridad y alejarnos del narcotráfico, cuando él tuvo a su secretario de seguridad vinculado con el narco. Vamos a ver seguramente a Carlos Salinas de Gortari, vamos a ver seguramente a los exsecretarios de Hacienda, desde Carstens y Guillermo Ortiz y todos estos, hablando del peligro de la continuidad. Vamos a ver a todas las figuras políticas, económicas, culturales, incluso artistas espectáculo, artistas música, artistas de la escena, advirtiéndole al pueblo mexicano del peligro de la continuidad, y todo solo por el hecho de que su candidatura presidencial nació muerta, completamente muerta. Mi querido admirado Luis Guillermo Hernández, siempre es un placer, hermano, platicar contigo. Al contrario, mira, se me hace hasta cortito el tiempo que platicamos siempre y te agradezco muchísimo. Uno, el espacio, y dos, la libertad, mi querido Jesús. Tú sabes que te admiro, te respeto Igualmente. mucho y me encanta siempre que me invites a tus espacios, porque sé que son espacios de libertad y de rica y absolutamente deliciosa plática.